Acá en Rayo del Sur, en Café con Leche Amigos y junto a ti, primo, a ti, Eduardo Urbina Moya, hemos sido muy solidarios con las luchas que han entablado con los trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua, esto mediante su sindicato, el Sindicato de Trabajadores de esa entidad del Estado. Varias veces hemos abierto nuestros micrófonos, nuestras cámaras, para conocer cómo van los reclamos, cómo van las soluciones a esas justas demandas laborales. No lo hemos hecho una, lo hemos hecho un montón de veces y vamos a seguirlo haciendo, primo. Vamos a seguir nosotros siendo solidarios con los trabajadores de esa entidad del Estado. Vamos al tema. La semana pasada se cumplió un año más de la gestión del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Genaro Musayón, la cual desde esa entidad varios de sus integrantes la califican de nefasta. Amigos, nos han hecho llegar una información verdaderamente preocupante, la que en verdad debería ponernos a todos en alerta, la que de corroborarse, de ejecutarse lo que a continuación vamos a relatar, nos demostraría cómo el aparato estatal habría sido tomado como botín y cómo nombramientos de altos cargos en ministerios e instituciones públicas se estarían dando de acuerdo a cálculos políticos y sobre todo a lealtades políticas en el Congreso de la República. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, según sus siglas, es el organismo rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, encargada de la administración, conservación y protección de las fuentes de agua del país, para asegurar su uso sostenible y equitativo por las presentes y futuras generaciones. Entre sus funciones principales se encuentra otorgar derechos de uso de agua, planificar la gestión de los recursos hídricos por cuencas, aprobar y supervisar planes de gestión y monitorear el estado de las fuentes naturales de agua. Esa institución tiene como su jefe al ingeniero Genaro Musayón, quien fue nombrado en tan importante cargo mediante Resolución Suprema número 016-2024-Midagri. Esto el 25 de septiembre del 2024. Hasta ahí todo bien, pero resulta que el ingeniero Musayón estaría intentando perpetuarse en el poder, en el cargo, estaría planeando quedarse al frente de la Autoridad Nacional del ANA por 7 años consecutivos? Vamos a explicarlo. La semana pasada circuló en la interna del ANA el informe número 1185-2025-ANA-OH-URH, firmado digitalmente por Manuel Fabián Ollarse Postigo, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, y dirigido a Carlos Alberto Guaya Ita, director de la Oficina de Administración. Vamos con el PDF, Jimena. Según documentación a la que hemos tenido acceso, el referido funcionario habría ordenado a funcionarios de su entorno, a sus subalternos, ¿no? Vamos a colocarlo así. Elaborar una propuesta legal que propone la modificatoria de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, para consumar su propósito, es decir, para seguirse quedando en el cargo y por 7 años más, tan igual como ha ocurrido con la Ley 30.801, la que regula las organizaciones de usuarios de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de los recursos hídricos. En otras palabras, ese dispositivo legal permite a los actuales presidentes de las juntas de usuarios de agua de riego a reelegirse en el cargo por esta vez, la misma que se pretendería usar para que el jefe de la ANA se mantenga en el cargo, repito, por 7 años para después ser asignado por medio de concurso de méritos. O sea, esto es el nombramiento indeterminado. Tenemos información que esa propuesta se oficializaría vía un decreto legislativo, luego que el Congreso de la República delegue facultades legislativas al Ejecutivo para tratar y sancionar ese tema. A todo esto, amigos, ¿alguien dijo pago por lealtades a determinadas organizaciones políticas en el Congreso con este tema? Según nuestras fuentes, ese informe fue generado de manera subrepticia y al verse descubiertos, eliminaron esa publicación de las redes internas
de la Autoridad Nacional del Agua, pero nosotros se los estamos enseñando en exclusiva. Acá, mediante Radio del Sur, estamos dando cuenta de la existencia de ese documento y luego vamos a pasar a desglosarlo. Alertamos que se pretende sorprender al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para que, a través de un decreto legislativo, se modifique la ley 29338, para que, como sospechamos, la designación de Musayón se convierta en permanente por el plazo de 7 años. Permítanme, amigos, seguir refiriéndome a lo que sucede en la Autoridad Nacional del Agua, esto ya de manera general. El 25 de septiembre del 2024, el portal Infobae publicó Autoridad Nacional del Agua. José Musayón asume jefatura de la ANA en medio de reorganización por corrupción. Vamos a ese punto. Bajo el discurso anticorrupción, el gobierno ejecuta una reorganización de la Autoridad Nacional del Agua que se sospecha favorece a las empresas agroexportadoras y agroindustriales. El ministro Ángel Manero, cuya familia es propietaria de una exportadora de mangos y paltas, encargó los cambios a un asesor cuestionado, que propuso eliminar controles clave. Ya se han relajado requisitos técnicos y filtros ambientales, mientras solo 59 empleados deben fiscalizar más de 460.000 derechos de uso de agua en todo el país. Permítanme ir al inicio de esta parte, amigos. Se habló de indicios de corrupción al interior en el sistema administrativo de la Autoridad Nacional del Agua. ¿En qué quedó esa investigación, ingeniero Musayón? ¿Qué resultados? ¿Qué descubrieron? ¿Qué resultados hay? Hay sanciones efectuadas, hay procesos administrativos efectuados. Nos gustaría saber de ello. En verdad, como ciudadano, como periodista, me gustaría enterarme de qué pasó con este tema de la corrupción al interior del sistema administrativo de la Autoridad Nacional del Agua. Según testimonios de especialistas que hemos recogido, la reforma en curso debilita la capacidad fiscalizadora de la ANA y alinea más su funcionamiento con los intereses de quienes más agua consumen, o sea, las empresas agroexportadoras y agroindustriales, los grandes capitales. Al frente de este proceso está el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos. Su familia está vinculada a Sunshine Sport, una exportadora de mangos y paltas en la que su esposa, Silvia Wogwu, es accionista y trabaja como gerente comercial. La compañía forma parte de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP por sus siglas, el grupo empresarial más influyente del sector. Desde que asumió el cargo en abril del 2024, Manero ha defendido públicamente la necesidad de, entre comillas, devolver al sector agroexportador el marco promotor del que gozaba antes de la derogatoria de la ley agraria original. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado sobre su posible conflicto de intereses ni ha dado explicaciones sobre los alcances de la reforma de la ANA, que avanza sin mayor debate público y con impactos directos en la regulación del agua. Esto está pasando, y lo coloco entre comillas, por debajo de la mesa, amigos. Nadie le está prendiendo las luces a esto. Nadie, menos Rayo del Sur, Café con Leche y este periodista. Según un diagnóstico oficial elaborado por la propia ANA, la entidad arrastra serias deficiencias desde su creación en el 2008, desorden institucional, baja capacidad de gestión y dificultades para cumplir sus funciones. Esto resulta especialmente preocupante si se considera que cerca del 80% del agua disponible en el país se destina a la agricultura y que la mayoría de los derechos de uso están concentrados en manos de unas 50 grandes empresas. A ello se debe sumar el maltrato a los trabajadores de esa institución, sueldos por demás bajos y pésimas condiciones laborales. Además, el incumplimiento de sentencias judiciales a favor de esos trabajadores. Permítanme, amigos, volver al tema central, al intento, lo coloco en interrogante, al intento del ingeniero Musayón de perpetuarse en el poder. El informe número 1185-2025-ANA-OH-URH fue publicado en las redes internas de esa institución y luego borrado. ¿Por qué sucedió ello, ingeniero Musayón? ¿Acaso pretendían que los trabajadores, la comunidad, la sociedad,
y determinados periodistas no se enteren de ello. Eh, quiero, Jimena, quiero pedirte por favor que vuelvas a la imagen número 4 del PDF. Es la penúltima imagen del PDF con ese informe en donde se recomienda que el ingeniero Musayón se quede por 7 años. Vamos a esa imagen, este es la número 4 de ese PDF. En ese informe, vuelvo a citar el 1185-2025-ANA-OA-URH, informe, proyecto de ley que modifica la ley número 29338, ley de recursos hídricos. En ese documento, permítanme, amigos, darles cuenta exactamente. En el numeral cuarto, conclusiones y recomendaciones. En el punto 4.2, nuestra unidad de recursos humanos considera desde un ámbito técnico que la jefatura institucional de un organismo público técnico especializado como la Autoridad Nacional del Agua y con el fin de cumplir con los objetivos institucionales, políticas y programas estratégicos en materia de gestión hídrica, el periodo de gestión debería ser de 7 años. Seguimos. Numeral 4.3. Recomendamos que de manera excepcional se disponga la permanencia del actual jefe de la ANA por un periodo de 7 años, disponiéndose que culminando este mandato, el cargo sea provisto mediante concurso público de méritos que apruebe el Midagri. Conforme a la ley, el ganador del concurso es nombrado por resolución suprema. Ahí está. Lo voy a colocar así en duro, bruto y achorado. Perdónenme, amigos, ¿eh? Los empleados del ingeniero Musayón redactaron ese informe recomendando que el ingeniero Musayón se quede 7 años. Provecho. Como dijo Eduardo Urbina Moya, ¿qué hay detrás de todo esto? En los últimos meses hemos asistido a un espectáculo verdaderamente vergonzoso, cómo algunos funcionarios públicos se atrincheran en el poder, se atornillan en el poder, ¿no? Hemos visto esto en la Fiscalía y en otros estamentos del Estado. ¿Acaso lo que está sucediendo en la Autoridad Nacional del Agua, con esta resolución, con esta intención, con este documento que pretende perpetuar en el poder por 7 años más al ingeniero Musayón, está en esa misma línea? Porque este documento que fue elevado en las redes internas, fue dado a conocer en las redes internas de la Autoridad Nacional del Agua, luego fue borrado, luego fue retirado, ¿acaso no querían que quede pruebas de esta intención? Lo hemos obtenido aquí de manera muy especial y lo estamos exhibiendo para ustedes esta mañana, amigos. Es preocupante lo que pasa en la Autoridad Nacional del Agua y con este intento del ingeniero Musayón de perpetuarse en el poder. Así lo califico. Por si acaso, los micrófonos y las cámaras de Radio del Sur están abiertos. Si el ingeniero Musayón tiene a bien rebatir lo que acabamos de mencionar en este momento. No ningún abogado, ¿ah? Me gustaría conversar con el ingeniero Musayón, no con ningún abogado, marco legal o dicharachero abogado. No. Queremos hablar, nos gustaría hablar con el actor principal de este tema. Primo, ¿algún comentario, alguna pregunta a estas alturas de mi intervención sobre lo que sucede en la Autoridad Nacional del Agua? O sea, esto también es realmente ridículo. Aparte de esto, cómo se ve que estos corruptos no tienen vergüenza de nada y que los mismos trabajadores pretendan que él se quede 7 años. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser beneficio para el que se queda como jefe, sino también para su entorno, que por Para supuesto cierta serán cúpula, muy ¿no? beneficiados. Para cierta cúpula, no Así para es. ciertos allegados al poder, como siempre sucede. Insisto, este documento fue borrado, se eliminó de la interna, de las redes internas de la Autoridad Nacional del Agua, pero nosotros lo hemos obtenido y lo hemos exhibido para que ustedes tomen conocimiento de cómo se está manejando esta importante entidad del Estado peruano, ¿no? La que norma, la que controla el uso de agua. Y hemos dado a conocer el tema hídrico en manos de quién está, ¿no? Esto de los pozos, esto del agua que se utiliza para la agroexportación, con la cual estamos de acuerdo, ¿no? Pero está en manos de unos pocos y se está legislando, ¿acaso, para seguir beneficiando a unos pocos en desmedro del resto de agricultores, de pequeños parceleros, de campesinos? Creo que ello amerita una respuesta por parte del jefe máximo de la Autoridad Nacional del Agua, insisto, no de un abogado,
no vamos a conversar con ningún abogado. No, y además se supone que él como parte interesada tiene que explicar por qué esta sinvergüencería, ¿no? O sea, por qué quiere hacer una cosa así. O sea, lo que pasa